Aquí tengo el nuevo Z Flip 5 de Samsung y en este video te voy a mostrar tips o trucos para que le saques el mayor provecho a este teléfono. Arrancamos con eso. Antes de continuar, si te quieres comprar este teléfono, lo puedes comprar en la página de Samsung, shop.samsung.com, y si usas el código que está acá, vas a tener un regalo de parte mía en la que vas a tener un descuento. Recuerda suscribirte al canal y arrancamos con esto. Comenzamos con los trucos. En los nuevos dispositivos de Samsung tenemos la opción de poder quitar objetos o extraerlos de una foto, dejándolo totalmente limpio y así poderlo compartir. Te muestro cómo hacerlo. Ok, esta es una opción nueva que nada más está en los dispositivos nuevos de Samsung, que nos permite copiar solo un objeto que tengamos en una foto. En este caso voy a hacer la foto del bus que tengo ahí. Abrimos la foto, dejamos seleccionado el objeto y nos va a salir un submenú: copiar, compartir o guardar imagen. Yo la puedo guardar, en este caso yo la voy a compartir por WhatsApp. Y si ven, ella automáticamente me recorta todo su fondo y así cuando vayamos a compartir una foto o un objeto ya va a estar limpia, sin fondo, para poderla compartir con alguien. Muy buena opción de Samsung que solo está disponible en los dispositivos nuevos en adelante. Sabes que en el Z Flip 5 tenemos una pantalla más grande que en la versión anterior y podemos usarla para responder WhatsApp o mensajes de texto sin necesidad de abrir la pantalla. Te explico cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a ajustes, luego funciones avanzadas, lo vamos a buscar y aquí está, funciones avanzadas, es de color amarillo y luego clic en Labs. Luego vamos a aplicaciones permitidas en pantalla de la cubierta. Y aquí lo que vamos a hacer es elegir aplicaciones para que puedan ejecutarse en la pantalla externa o de la cubierta. Debido a que se trata de una función de Labs, es posible que algunas aplicaciones no funcionen según lo previsto. Vamos a activar WhatsApp, voy a activar YouTube, Netflix y Mapas. Asegúrate de tener esta opción activa y vamos a la pantalla externa ahora. Ya al estar en la pantalla externa vamos a buscar las aplicaciones que yo activé. Y aquí tenemos Mapas, Netflix, WhatsApp. En este caso yo voy a abrir WhatsApp. Y directamente aquí yo puedo escribir y vean el teclado que se me activa. Y yo puedo escribir aquí: hola Julián, enviar, ¿cómo estás? También tengo GIF, aquí tengo los GIF. Igualmente podemos abrir estas aplicaciones que yo ya activé. En este caso voy a abrir YouTube y puedo ver videos sin problemas. Muy buena opción, así lo podemos poner en la mesa y solamente ver el video así. ¿Sabes que el Z Flip 5 de Samsung tiene un lector de huella dactilar en el botón de encendido para poder desbloquearlo más rápidamente? Te explico cómo configurarlo. Lo tienes exactamente en este botón. Vamos a configurar la huella dactilar. Vamos para ajustes, luego bajamos hasta seguridad y privacidad. Luego bajamos a datos biométricos. Y aquí tengo la opción de activar la opción reconocimiento facial y huellas dactilares. A mí me gusta más huellas dactilares, pongo el PIN que yo ya tengo preconfigurado y aquí comienzo a registrar mi huella dactilar. Esta es una forma más rápida y sencilla para desbloquear el teléfono y verificarse en la aplicación Knox, que protege tus datos con las huellas digitales. Comenzamos. Voy a ir poniendo la huella dactilar. Huella digital añadida. Si necesito también puedo añadir otra huella dactilar. En este caso terminamos. Y ahora cuando el teléfono esté bloqueado, yo lo que voy a hacer es tocarlo con el dedo y se desbloquea rápidamente. ¿Sabes que la pantalla externa del Z Flip 5 tiene widgets para hacerte la vida mucho más fácil? Te explico cómo configurarlas y agregarlas. A continuación te voy a explicar cómo agregar widgets en la pantalla externa. Lo que vamos a hacer es dejarlo apretado. Llegamos hasta el final del lado derecho. Y aquí vamos a tener los widgets disponibles para hacer llamadas y más. En este caso puedo agregar el widget con el historial de llamadas, el widget con contactos directos, el widget con cronómetro, el widget con cuenta regresiva, el widget para grabar audio, widget para manejar la casa y más. Incluso aquí tienes hasta la bolsa. Puedes configurarla ahí y automáticamente vas a tener el widget de la bolsa. Y si quieres acceder al widget de la bolsa, ahí lo vas a tener. Si quieres cambiar el orden, lo que vas a hacer es nada más dejarlo apretado y moverlo al orden que tú quieras. En este caso, ahí quedaría de primero. Y así fácilmente puedes ordenar tus widgets a tu gusto.
Si estás pensando en comprarte este teléfono, te doy un tip para que te salga barato. Métete en la página de Samsung shop.samsung.com usando mi código que tienes acá. Puedes comprarte también el Z Fold, puedes comprarte el S23 Ultra, el A54, una nevera, una secadora, usando este código con un descuento que yo te regalo. ¿Estás viendo este video que tengo en la pantalla externa configurado como usar la pantalla? Pues en esta pantalla externa puedes configurar videos o fotos como tú quieras y administrarlo y personalizarlo a tu gusto. Te explico cómo configurarlo. Vamos a modificar el fondo de pantalla que tenemos en la pantalla externa de la siguiente manera. Vamos a ajustes, luego llegamos a pantalla de cubierta y aquí simplemente hacemos clic en añadir nueva. Aquí tenemos otros fondos de pantalla ya predeterminados de Samsung que también están bien bonitos para usar. En este caso yo voy a agregar un video que yo hice, selecciono el video, le doy aquí realizado y vean, aquí ya tengo un preview de cómo va a quedar el video que yo grabé. Incluso yo puedo modificar aquí las letras, el tamaño, moverlo, cambiar el tipo de letra, cambiar colores también, color de la letra. Y haciendo clic acá yo puedo cambiar la ubicación de la fecha. Y listo, ahí tengo un preview de cómo va a quedar el video, le doy hecho. Y al ir a la pantalla externa voy a tener el fondo de pantalla que yo creé. Me encanta este tipo de letra que seleccioné. ¿Sabes que las mejores cámaras que tiene el Z Flip 5 están en la parte externa? Pues las mejores cámaras son estas que están acá afuera y te explico a continuación cómo hacerte selfies de manera rápida. Lo que vamos a hacer es, aquí tenemos el icono de la cámara, lo movemos hacia arriba y ahí se nos va a activar la cámara. Directamente desde aquí podemos cambiar el modo, por ejemplo, a retrato, ir a modo video. Incluso desde aquí podemos activar más opciones. Por ejemplo, aquí en video podemos activar la opción de estabilización para que no tiemble el video cuando estamos grabando. Podemos cambiar la forma como tenemos el video, así podemos ver de qué manera estamos haciendo la foto. Podemos activar el modo seguimiento, que lo que va a hacer es seguir la cara de la persona que está en el video. Miren, por ejemplo, ahí ella está haciendo zoom hacia mi cara. Si yo me muevo hacia la izquierda, ella va a buscar mi cara y me va a hacer zoom hacia mi cara. Muy buena opción para que administres todo lo que es la parte de fotografía directamente desde la pantalla externa. ¿Sabes que haciendo doble clic en el botón de encendido también activas la cámara de selfie? Así también te puedes hacer fotos de esta manera. Vamos con el siguiente truco. ¿Sabes que este teléfono tiene una opción única gracias a esta pantalla externa? Cuando le vas a hacer foto a gente, así como en esta, ellos se pueden ver en vivo usando esta pantalla externa. Te explico cómo hacerlo. En el caso que vayamos a sacarle foto a gente que tengamos en el frente, ellos mismos se pueden ver usando la pantalla externa del teléfono. Ya cuando estás en el modo imagen y tienes a las personas en el frente, lo que vas a hacer es lo siguiente. Aquí arriba a la derecha tienes esta opción, la activas y ahí se activa la vista previa para que las personas se puedan ver. Entonces ellos automáticamente se van a ver cuando tú le estés haciendo la foto. Muy buena opción, única del Z Flip 5, ya que esta pantalla externa permite hacer eso. ¿Sabes que el Z Flip 5 te permite dividir la pantalla en dos? Y con esta opción en la parte inferior vas a tener más opciones para poder administrar lo que tienes en la pantalla superior. Te explico cómo configurarla. Vamos a activar el modo Flex en el Z Flip 5 de la siguiente manera. Vamos a ajustes, luego bajamos a funciones avanzadas, luego vamos a Labs y aquí tenemos un panel de modo Flex. Lo que vamos a hacer es activarla y esto nos va a permitir tener una aplicación abierta en la parte superior de la pantalla y en la parte inferior vamos a tener controles adicionales mientras el teléfono está plegado en posición vertical. Vamos a probarlo, voy a entrar a opción galería y lo que vamos a hacer es doblar el teléfono y aquí tenemos una opción que dice panel táctil y esto lo puedo usar como un touchpad o mousepad y miren, aquí yo puedo hacer zoom como si fuese una computadora. Igualmente, dependiendo de la aplicación donde estemos, vamos a tener opciones diferentes. En este caso voy a entrar al explorador y ven este icono que se me activa en la parte inferior izquierda, le doy clic ahí y aquí puedo desplazarme a través de la página web como yo quiera. Igualmente aquí tenemos otros iconos y otras opciones que podemos administrar del explorador. En este caso, por ejemplo, voy a dividir la pantalla en dos, aquí con el icono de la izquierda. Y vean, aquí yo puedo agrandar o achicar la pantalla dividiendo la pantalla en dos. E igualmente podemos administrar cuáles aplicaciones van a usar el modo Flex.
En este caso podemos activar sin fin de aplicaciones que activen el modo Flex en el celular. Incluso Spotify, Google, Fotos, Chrome, Facebook. Si tienes el Z Flip 5 y quieres que la batería te dure mucho más, te explico cómo ahorrar batería de forma rápida. Si queremos alargar la duración de la batería durante el día, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ajustes, bajamos hasta la opción de cuidado, batería y dispositivo en color verde. Luego vamos a batería y bajamos hasta más ajustes de la batería. Y aquí vamos a tener la opción de perfil de rendimiento. Por default él se pone en estándar. Si lo cambiamos al modo ligero, lo que vamos a hacer es priorizar la duración de la batería y la eficacia de enfriamiento sobre la velocidad de procesamiento. Con esto tendremos un poquito más de batería. Igualmente también podemos hacer lo siguiente. Vamos a la parte de pantalla, luego fluidez de movimientos. Y aquí vamos a bajarle los 120 Hz que tiene esta pantalla, que es muy buena, a estándar para que baje a 60 Hz. Y así va a consumir un poco menos de batería también. Le damos a aplicar y listo. Y así vamos a alargar la duración de la batería durante todo el día. Lamentablemente hasta aquí llegamos con los tips o trucos para el Z Flip 5 de Samsung. Si tienes nuevos trucos los puedes dejar aquí en los comentarios también para que podamos aprender de ti. Si te gustó este video recuerda suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. Extremos.